Bueno, vaya abriendo su Biblia, Hebreos 9, es la lectura que ya hicimos, entonces voy a obviar leer el texto completo al inicio de este mensaje, lo voy a ir leyendo mientras voy desarrollando el mensaje. Pero hemos llegado a esta parte de Hebreos, en nuestra exposición de la carta por 20 semanas, hemos llegado a esta parte, capítulo 8, 9 y 10. Y hemos dicho que lo que realmente el autor está haciendo es demostrarnos en el capítulo 8 por qué es que tenemos un pacto superior, en el capítulo 9 por qué es que tenemos un tabernáculo superior y en el capítulo 10 por qué es que tenemos una ofrenda superior. ¿Superior a qué? Superior a todo lo que el antiguo pacto ofrecía, superior a todo lo que mayormente el libro de Éxodo nos comenta acerca del pacto, del tabernáculo y de un sacrificio superior. Pero específicamente, los 14 versos que vamos a meditar esta mañana nos ayudan a tener una clara comparación entre el tabernáculo de Moisés o de Aarón en el desierto y el tabernáculo celestial de Cristo en la misma presencia del Padre. Y eso debe animarnos y eso debe alentarnos, aunque como hacíamos unos minutos atrás, podemos cantar del tabernáculo, podemos estudiar del tabernáculo en el desierto, podemos ver las imágenes que ese tabernáculo nos brinda, podemos ver los tipos que ese tabernáculo nos brinda para entender mejor a Cristo. Pero nosotros tenemos un tabernáculo mucho, mucho, mucho más grande, superior al que ellos tuvieron en el desierto. Y de hecho ese tabernáculo que estaba en el desierto, simple y sencillamente lo que hacía era apuntar a Cristo. Era apuntar a Cristo. Pero ahora nosotros lo tenemos a Él por gracia, por misericordia, por bondad. Y como lo mencionaba la semana pasada, este pacto, y ahora mismo lo veremos, este pacto nos otorga algo que el antiguo pacto no pudo lograr. Nos otorga perdón de pecados y quita la culpa. El antiguo pacto lo que hacía era cubría el pecado, cubría, pero no lo quitaba, simplemente lo cubría. Es decir, cuando el israelita que venía al tabernáculo traía su ofrenda, traía su animalito y el sacerdote lo sacrificaba y después salía para decirle, ya ofrecimos tu sacrificio al Señor. Ese israelita tenía una seguridad y la seguridad que ese israelita tenía es regresaré a este lugar a traer un animal. Es decir, por más sacrificios que él pudiera presentar delante del Señor para poder tener cierta paz, él mismo sabía que una vez que el sacrificio había sido consumado, tendría que regresar una vez más a presentar esa ofrenda. Y vean entonces cómo vamos entendiendo el vocabulario de Hebreos, cuando Hebreos nos dice que el sacrificio de Jesús es una sola vez y para siempre. Entonces, los israelitas tuvieron en alta estima el antiguo pacto, los israelitas tuvieron en alta estima todo lo que se hacía en el tabernáculo, pero observe dos limitaciones que ese tabernáculo tenía. La primera limitación claramente era la separación del adorador. En otras palabras, el israelita que se acercaba al tabernáculo para llevar su sacrificio sabía que él no podía entrar, es decir, no podía entrar al tabernáculo. El tabernáculo, esta tienda móvil, este espacio físico, como Éxodo nos lo registra, tenía esa limitación. El israelita común y corriente no podía entrar a presentar el sacrificio. Él tenía que entregar su sacrificio a un sacerdote. Ese sacerdote cruzaría la cortina exterior de este tabernáculo y entraría a algo que se conoce como el lugar santo. Y allí presentaría la ofrenda por el pecado de este penitente. Entonces vean esto, el adorador común y corriente no podía entrar al tabernáculo. Los levitas que servían en el tabernáculo no podían entrar al lugar santo. Los únicos que podían entrar al lugar santo eran los sacerdotes.
Y luego, cuando ellos estaban en el lugar santo, había un lugar, el lugar más sagrado, era el lugar santísimo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que los separaba. Esa cortina solo se recorría una sola vez al año para que el sumo sacerdote cruzara en lo que se conoce como el día de expiación. Es decir, el día en el que el sumo sacerdote presentaría esta ofrenda por su pecado y por los pecados de la nación, llevaría esta sangre y la pondría sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué comunica el antiguo pacto? Comunica la separación del adorador. Pareciera ser que en el antiguo pacto todos los caminos se están cerrando para que el adorador pueda acercarse al Señor. Pero ahora en el nuevo pacto, todos los caminos están siendo abiertos para que el pecador pueda llegar y pueda adorar delante de la presencia de Dios por la obra de un perfecto sacrificio, por la obra de nuestro sacerdote. Lo segundo es la imperfección de los sacrificios ofrecidos. No solamente el límite de la separación del adorador, pero también la imperfección de los sacrificios ofrecidos. Año tras año, un adorador teniendo que traer a un animalito para que el sacerdote lo presentara en el lugar santo, en el altar del holocausto, la carne se consumiera y entonces él pudiera tener esta experiencia de adoración delante de Dios. Pero jamás el pecado fue quitado. Simplemente el pecado fue cubierto. Entonces, observa las limitaciones que el antiguo pacto está teniendo. Así que vamos a ir al tabernáculo, vamos a ir a observar lo que Hebreos 9 nos está comunicando en este pasaje, porque finalmente quiero llegar al verso 11 y 14 y que ustedes puedan ver la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes y sobre los sacrificios. Obsérvalo en el verso 1 y 10, Hebreos 9, 1 y 10, y si usted se da cuenta, Hebreos 9, 1 y 10, tiene una palabra que se repite en estos versos: ordenanzas. Ordenanzas. Entonces, la pregunta que debo de hacerme es, si todo esto no era tan eficiente, si todo esto tenía limitaciones, entonces, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, lo primero que tienes que entender es que el tabernáculo y todo el sistema de adoración del Antiguo Testamento fue ordenado. ¿Por quién? ¿Por Dios? No por Moisés, no por Aarón. Pero esa ordenanza del tabernáculo y de la manera como ellos tendrían que ministrar en el tabernáculo vino precisamente como una sombra de una realidad mayor que vendría en el futuro. Y este pasaje es tan claro para mostrarnos esto que vamos a estudiar esta mañana. El doctor Albert Mohler dice que este tabernáculo terrenal reflejaba la santidad de Dios, comunicaba su trascendencia, comunicaba su perfección, comunicaba su rectitud, pero también fue un recordatorio vibrante del pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí. Usted recuerda ese momento en el que el libro de Éxodo nos habla, en el que los israelitas escucharon esta voz, estos truenos, esos relámpagos, y ellos quedaron asombrados. ¿Realmente Dios quería que su nación fuera una nación de reyes y de sacerdotes? O una mejor manera de describir esta expresión, un reino de sacerdotes. Es decir, el Señor quería que su pueblo le adorara. Pero cuando los israelitas tuvieron esta experiencia en la falda del Sinaí, y entonces Moisés vino con ellos, ellos dijeron: Moisés, nosotros no vamos a poder hacer esto, vamos a morir si somos sacerdotes. Mejor ve tú, que el Señor te diga lo que te quiera decir, y después vienes tú y nos comunica. Entonces realmente los israelitas en el desierto no estimaron la presencia de Dios. Ellos no valoraron que Dios quisiera acercarse a su pueblo y permitir que ellos le adoraran. Así que veamos las limitaciones del tabernáculo en los primeros 10 versos. Consideremos lo que aquí el autor
nos está diciendo y veamos los detalles. Número uno, el tabernáculo es algo terrenal. Este tabernáculo que fue ordenado por Dios, este tabernáculo que contenía todos estos elementos a los que ya hemos mencionado, era algo terrenal. Verso 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Ordenanzas para el culto y para el santuario terrenal. Bueno, el tabernáculo fue el recinto, fue la habitación que albergó la presencia de Dios en el peregrinaje de Israel. Años más tarde el tabernáculo se convirtió en el templo de Salomón, cientos de años después. Pero por cientos de años el tabernáculo albergó la presencia de Dios. La gloria de Dios se manifestaba en este lugar. Y observe algo que pareciera ser no un dato muy relevante en el pasaje, pero yo creo que hacemos bien en pasar un tiempo ahí. Ordenanza. O sea, la orden vino de Dios. La orden vino de Dios. Ellos no tenían la facultad de innovar. Ellos no tenían la facultad de crear. Ellos no tenían la facultad de tener de crear su propia experiencia de la presencia de Dios. Por eso cuando pensamos en la adoración a la luz de la palabra, nosotros hacemos bien en entender que quien regula la adoración a la luz de la palabra es la propia palabra de Dios. Es la propia palabra de Dios. Yo no sé cuántos años tú tienes en la vida eclesial, o sea, cuántos años tienes en el ambiente eclesial. Pero la iglesia muchas veces está sumida en modas. En modas. Y la adoración ha sido ese lugar perfecto para que esas modas vengan y vayan. Por ejemplo, a mí me gustan los lugares bien iluminados. Yo disfruto una habitación bien iluminada. Yo disfruto llegar a una casa donde hay muchas ventanas y donde la luz mayormente es natural que luz artificial. Si yo llego a un hotel, por ejemplo, que tiene una pequeña ventana y que tiene de estas cortinas que no permiten el paso de ningún rayo del sol, lo más probable es que yo me voy a quedar dormido. Pero yo disfruto realmente la iluminación. Bueno, pareciera ser que la moda en los últimos años es que las iglesias deben de estar oscuras. Digo, no pasa aquí, pero posiblemente has visitado alguna congregación donde pareciera ser que mientras más oscuridad hay es mejor. Vuelvo a repetir, aquí el Señor está dando ordenanzas, Él está regulando su adoración. En otras palabras, lo que este pasaje está diciendo es, Dios no necesita que innovemos, Dios no necesita que creamos nuestro propio método cuando se trata de adorarlo a Él. No se nos llama innovar, no se nos llama especular, no se nos llama crear métodos preferentes para adorar al Señor. Cuando Dios está contemplando la adoración, simple y sencillamente Él dice, escúchame y obedéceme. Pero lamentablemente, el hombre de nuestro día pareciera ser que busca crear su propia atmósfera donde Dios se va a mover. Y tú dices, bueno, eso es innovar mucho. Bueno, déjame decirte que pasó desde el principio. Levítico 10:1. El Señor ha dado órdenes de cómo debe de ser la adoración en su santuario, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño que él no les había ordenado. ¿Lo ves? ¿Qué fue el tabernáculo? Una ordenanza. ¿Quién la ordenó? Dios. ¿Qué dijo Dios de esa adoración? Todo lo que tenía que decir. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Obedecer. Pero entonces Nadab y Abiú, un buen día, sin llegar a especular y sin llegar a decir qué es ese fuego extraño, porque el pasaje no nos dice qué es ese fuego extraño, simplemente entiendo que es algo que Dios no había ordenado.
ofrecieron fuego extraño. Y entonces, no tengo el tiempo para revisar el capítulo 10 de Levítico, pero entonces lo que el Señor hizo fue fulminarlos, consumirlos, porque ellos le habían desobedecido. Entonces, cuando pensamos en el tabernáculo, pensamos que era un lugar ordenado, pero un lugar hecho y levantado por hombres en el desierto. Es decir, aunque Dios les dijo cómo, aunque Dios les dijo qué material, aunque Dios les dio la medida, aunque Dios les dijo cómo iba a venir ese material y cómo iban a formar todo y cómo iban a levantar ese campamento cada vez que tenían que moverse, Dios no se los hizo. Entonces fue algo terrenal. Israel no podía adorar a Dios según su propia sabiduría y preferencias. La adoración estuvo regulada y definida para que siguieran las instrucciones de Dios al adorarle. Esta adoración tenía un lugar, tenía un santuario terrenal que pertenecía a este mundo más que al mundo celestial donde mora Dios, pero apuntaba hacia adelante. Y lo voy a decir de otra manera, apuntaba hacia arriba a algo mejor. Entonces el tabernáculo fue el epicentro del sistema de adoración para Israel. ¿Querías adorar a Dios? Tenías que acercarte al tabernáculo. No podías entrar porque no eres el sumo sacerdote, porque no eres un sacerdote o porque posiblemente no eres un levita, es decir, un descendiente de Leví. Pero podías acercarte al tabernáculo. Eso es similar como cuando estamos en algún lugar de confusión, de tristeza, de aflicción, y de repente tú estás teniendo esta necesidad de decir, yo necesito orar, pero posiblemente piensas que ese lugar no es el lugar más adecuado. Y entonces de repente alguien comienza a orar. A mí me acaba de pasar hace unos días, ¿no? Yo estaba diciendo con alguien, vamos a orar. Y estábamos sentados en una línea y éramos 3. Y yo dije, vamos a orar. Bueno, no era así como que el lugar más, no era una iglesia, no era un templo, no, era un lugar público. Comenzamos a orar y cuando yo dije amén y abrí mis ojos, posiblemente había 15, 20 personas alrededor de nosotros. Nunca los invitamos a orar. Pero cuando ellos comenzaron a escuchar, algunos eran creyentes y otros no eran creyentes, cuando ellos vieron que comenzamos a orar, entonces ellos comenzaron a venir. Observa esto, porque hay una parte religiosa. Y la gente tiene una necesidad espiritual, aunque esa necesidad espiritual muchas veces no sabe canalizarla adecuadamente. Pero entonces piensa en esto. Ellos buscaban el tabernáculo como el epicentro de la adoración. Hoy no es necesario, porque el epicentro no es un lugar. El epicentro de nuestra adoración no es un lugar. Bueno, qué bueno que podemos juntarnos en un lugar público como este. Qué bueno que podemos adorar al Señor. Qué bueno que podemos abrir nuestras Biblias. Qué bueno que un predicador sea yo o sea otro. Todavía a estas alturas del mundo en el que vivimos podemos decir, abran su Biblia, porque hay muchos lugares donde esa frase no va a existir. Entonces vean algo, cuando hacemos esto, lo hacemos no porque el epicentro es un lugar, sino porque el epicentro ahora es una persona. Y mi hermano, te tengo noticias, no eres tú, tampoco soy yo, la persona es Jesucristo. La persona es Jesucristo. La adoración presente tiene como enfoque principal la persona de Jesucristo. ¿Piensas en adorar? No, no está en el centro la música, no está en el centro qué himnos vamos a cantar, no está en el centro qué hermano vino ese día o qué hermano no pudo venir, no está en el centro lo que vas a comer después de estar aquí. Eso no está en el centro. Lo que está en el centro cuando adoramos a Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, el tabernáculo por un lado nos comunica un lugar terrenal. Número 2, el tabernáculo era tipo de algo más grande. Era un tipo de algo más grande. Comunicaba algo mayor que el propio tabernáculo no podía detener o retener. Versos 2, porque ahí había un tabernáculo
preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Bueno, esa última expresión de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ya sabemos que el autor de Hebreos era, por todo el contenido que él da, era un hebreo. Y tú dices, bueno, no podría hablar en detalle. Bueno, sí podía hablar en detalle, pero no es el enfoque por el que él está escribiendo en este momento. Entonces, esa es la razón por la que dice no voy a dar el detalle. Si tú quieres el detalle, tienes que ir a Éxodo y tienes que ir a ver cómo Dios ordenó el tabernáculo, cómo se construyó el tabernáculo. Pero el autor se concentra en dos lugares y mayormente en uno. El autor se concentra en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y específicamente se concentra en lo que pasaba en el lugar santísimo. ¿Qué son estos muebles? ¿Qué son estos objetos a los que el autor está mencionando? Bueno, todos los elementos comunicaban los actos de redención, la fidelidad al pacto y la santidad de Dios. Los elementos que él escogió, que no son todos los objetos que había en el tabernáculo. Él no está mencionando el altar del holocausto, él no está mencionando el lavacro, él no está mencionando otros objetos que había en el tabernáculo. Pero él está mencionando, por eso es la expresión que no hay momento para detallar, él está señalando los objetos que en su enfoque que quiere dar son necesarios para llegar a Cristo. Entonces, el tabernáculo realmente nos habla de esto, los actos de redención de Dios, la fidelidad de Dios a su pacto y la santidad de Dios. Entonces veamos los que sí mencionó. El candelabro o el candelero, algunas versiones lo traducen así, entonces vamos a usar este para nosotros. El candelero iluminaba el lugar santo. Era la iluminación que se brindaba allí en el lugar santo. Y usted recordará que Jesús dijo algo específicamente hablando de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando piensas en que el epicentro para ellos era el tabernáculo y el epicentro para nosotros es Jesucristo, entonces yo quiero llevarte a cómo estos elementos que el autor menciona aquí realmente señalan a Cristo. ¿Por qué era necesario el candelero allí en este lugar? Bueno, era necesario por razón de iluminación. Pero ahora Jesús mismo es la luz del mundo. Segundo elemento que tenemos ahí, los sacerdotes cambiaban el pan cada sábado. Allí en el lugar santo no solo había un candelero que iluminaba, había una mesa con panes. Y esos panes eran cambiados todos los sábados, pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Esa porción de alimento, esa porción de pan que había en el lugar santo manifestaba precisamente lo que años más tarde o siglos más tarde Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que come de este pan jamás tendrá hambre. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Esa mesa con 12 panes representando a las 12 tribus de Israel era suficiente en el antiguo pacto, pero ahora Cristo es el pan suficiente para ti y para mí. Luego estaba el altar de oro, conocido como el altar de oro, y ahí se quemaba incienso. Ese incienso representaba las oraciones que el sacerdote hacía por la nación, por los pecados que la nación había hecho. Pero ahora Jesús es nuestro intercesor en la sala celestial.
tal y como ya hemos visto en Hebreos muchas veces. Él está intercediendo por nosotros. Entonces no necesitamos a un sacerdote que entra al tabernáculo y que está orando por las necesidades y por los pecados de su pueblo, porque realmente Jesús está intercediendo por nosotros. Antes de que nosotros pidamos algo al Señor, Él ya está orando por nosotros. Antes de que nosotros podamos ver qué tan grande o qué tan mayúscula es la tentación que está viniendo a nuestras vidas, Él sabe qué tipo de tentación se está acercando a nosotros. Y Él está intercediendo delante del Padre por nosotros. Ahora, ¿dónde estaba ubicado este altar? Este altar de oro, este altar del incienso, estaba ubicado en el lugar santísimo, en el lugar santo, exactamente frente a la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero cuando el autor de Hebreos habla de este altar, pareciera ser que para el autor de Hebreos el altar está dentro del lugar santísimo. Y alguien pudiera decir, aquí hay un error bíblico. No, no hay un error bíblico. Y por eso quise ser enfático en el verso que dice que no está considerando todos los detalles. ¿Por qué es que el autor de Hebreos nos hace pensar o nos hace ver que el altar del incienso está en el lugar santísimo? Bueno, porque a lo que él quiere llegar es a lo que el sumo sacerdote hacía el día de la expiación. El día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba la sangre de los animales que se habían sacrificado para irla y ponerla en el propiciatorio, en la lámina de oro que cubría el arca. Pero cuando él entraba, tomaba incienso que había sido quemado en el altar de oro, el altar que está frente de la cortina, y tenía que introducirlo al pasar por el velo. Era el único día que él entraba, era el único día que sangre entraba al lugar santo, era el único día que incienso que era quemado en el altar de oro pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, lo que el autor quiere hacer es llevarnos a pensar en lo que realmente está pasando en el lugar santísimo. Y por eso es que el detalle dónde está el altar del oro no es lo más importante para él. Lo que él quiere que entiendas es lo que el sumo sacerdote hacía en el gran día de la expiación y cómo esto está siendo asociado con la presencia de Dios. Después pasamos al lugar santísimo y encontramos que el autor habla del arca y las tablas. Y vean bien, cuando él habla del arca y de las tablas, las llama el arca del pacto, las tablas del pacto. Nuevamente, un dato que para el judío del primer siglo es importante porque está destacando que este es el pacto mismo que Dios ha hecho con Israel. ¿Qué había en esa arca? Bueno, en esa arca había 3 objetos recordatorios del paso de Israel por el desierto. Estaba un poco de maná, como una muestra de cómo Dios había sustentado a la nación de Israel en el desierto. Estaba las tablas, recordando la ley, recordando el pacto. Y había un objeto, la vara de Aarón que había reverdecido. Usted recordará en aquel momento de la rebeldía de Coré que el Señor hace este milagro, que una vara seca reverdeciera. Y estos eran los 3 objetos que había en el arca del pacto. Los 3 recordaban el pacto de Dios, los 3 recordaban las responsabilidades que quien vivía bajo ese pacto tenía con Dios. Después esa tapa tenía esa caja de madera llamada el arca, tenía una lápida de oro, una placa de oro, y esa placa de oro era cubierta por 2 querubines, y el ministerio o el servicio que los querubines presentan cada vez que los vemos en la Biblia es proteger la presencia de Dios. Entonces estos querubines que estaban por encima de la lápida estaban realmente cubriendo la presencia de Dios o la manera como ellos entendían la presencia de Dios. Entonces el sumo sacerdote entraba y colocaba la sangre de esos animales en esta lápida, arriba de esta arca, en esta placa que solo los querubines
podían ser sus testigos, voy a decirlo así. Nadie más estaba allí. Entonces ve lo que Dios estaba mirando en ese lugar. Dios miraba la sangre sobre el propiciatorio. Era otra manera de llamar a esta lápida el propiciatorio. Dios miraba la sangre sobre el propiciatorio. Pero ahora Cristo es nuestra propiciación. ¿Lo van entendiendo? Vas entendiendo cómo el tabernáculo era el epicentro de adoración, pero ahora el enfoque o el centro de nuestra adoración no es un lugar, es una persona. Él es la luz del mundo, Él es el pan que nosotros necesitamos, Él es nuestro intercesor, Él es nuestra propiciación. Nuestra propiciación. En otras palabras, Él es quien está aplacando la ira de Dios sobre nuestras vidas. Cuando tú oras por una persona y estás diciendo, Señor, sé propicio por favor a él, ayúdalo en medio de esta situación, sé propicio a él. ¿Se acuerdan del hombre en el templo diciendo, Señor, sé propicio a mí pecador, ten misericordia de mí, ayúdame, no tengo nadie más a quien acudir? Bueno, el Señor es nuestra propiciación, Él está aplacando la ira de Dios y Él está tomando entonces el lugar que tú y yo merecíamos. Entonces el arca del pacto era el trono de Dios en el tabernáculo. Pero cuando Él llega y es nuestra propiciación, nuestro pecado ya no es cubierto. Ya no es cubierto. Nuestro pecado ahora es quitado. La gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es que el pecado está siendo quitado de nosotros. Observa lo que dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Juan está llamando a Cristo y está declarando, Él es la propiciación por nuestros pecados. Véalo como Pablo lo dice en Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces realmente la preciosa sangre de Cristo ofrecida por nuestro Señor está cumpliendo ese rol que en el sistema levítico la sangre de otros animales cumplía. Pero la gran diferencia es que esa sangre está quitando nuestros pecados. Número 3. El tabernáculo era inaccesible para los hombres, como ya hemos visto. No había manera en la que un descendiente de la tribu de Isaacar, de Neftalí, de Judá o de cualquier otra tribu llegara y por sus propias credenciales quisiera entrar a un lugar específico. A veces nosotros en un mundo de tanta arrogancia como en el que vivimos, a veces nosotros creemos tener las credenciales suficientes como para estar en cualquier lugar, ¿no? No sé, te para un policía de tránsito. Hiciste algo y te para un policía de tránsito. Y tú inmediatamente sacas el gafet en lugar de sacar la licencia para conducir. Si ya sabes que te va a pedir la licencia para conducir, la tarjeta de circulación y el pago del seguro o la póliza del seguro, ¿por qué es que tú le das tu credencial de maestro, de doctor, de abogado? ¿Por qué? Porque tú estás confiado en esa credencial. Bueno, ahora imagínate, alguien viene de la tribu de Neftalí, trae su playera aquí y presume ser de la tribu de Neftalí, llega al tabernáculo y él está diciendo, yo tengo todo el poder para entrar al tabernáculo. No había poder humano que te diera entrada al tabernáculo porque no eras levita. Y aún los levitas tenían esas limitaciones de ser sacerdote y si eras
sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Entonces vean, era inaccesible, versos 6 y 7. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Observe eso. Primero, el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio por su propio pecado y entonces estaba listo para presentar un sacrificio por los pecados de la nación, cosa que no pasa con nuestro Señor Jesucristo cuando muere en la cruz. Él no tenía que presentar sacrificios por su pecado, porque Él es impecable. ¿Lo ves? Cuando Él se presenta en el Calvario a presentar su vida como el sacerdote y como la ofrenda, Él simplemente está presentando su ofrenda por nuestros pecados. Él no tenía por qué presentar su ofrenda por sus pecados porque no tenía pecado. Pero entonces en este verso pasamos de los muebles del tabernáculo al ministerio que los sacerdotes estaban presentando en ese recinto. Y la limitación es clara, como ya lo hemos dicho. Pero ahora está cambiando con el nuevo pacto. Ahora todo hombre que está en Cristo puede entrar a la presencia de Dios y de hecho puede hacerlo todo el tiempo. Y los reformadores en el siglo XVI tenían esta expresión de decir, nuestra vida misma está todos los días delante de la presencia de Dios. Coram Deo. Estamos delante de Dios. Estamos trabajando en nuestro consultorio, estamos trabajando en nuestra oficina, estamos laborando en la casa, estamos manejando lo que hagas, la experiencia laboral que tengas. Tú estás delante de Dios todo el día. Estamos delante de Dios. Entonces, realmente eso es una bendición que el nuevo pacto trae a nuestras vidas. Pero entonces, piénsalo bien, vean las tareas repetitivas que los sacerdotes tenían que hacer: cambiar el pan cada sábado, mantener ardiendo el candelero, quemar incienso. El sumo sacerdote entraría una vez al año al recinto más sagrado para interceder por el pueblo. Pero la sangre era necesaria para expiar sus propios pecados y luego solo los del pueblo. Sin embargo, hay una expresión que el autor utiliza al final del verso 7 que dice, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. ¿Qué? ¿Cometidos en qué? Cometidos en ignorancia. Bueno, ¿qué son pecados cometidos en ignorancia? Son este tipo de pecados que nosotros ahora mismo podemos cometer de manera involuntaria, no intencionales, o también pecados de los que ya no nos damos cuenta. Y yo quisiera quedarme aquí un momentito, porque nosotros podemos cometer pecados de los que ya no nos damos cuenta, y la única razón por la que no nos damos cuenta de que estos son pecados es porque han estado ahí mucho tiempo. Y yo he hablado con personas a las que le he tenido que señalar algo y les he tenido que decir, mira, tú te ves así. Y casi siempre la respuesta es un no rotundo en primera instancia. No soy psicólogo y no avalo aquí la psicología, pero la psicología le llama a esto puntos ciegos. Para mí son pecados. Y todos tenemos de este tipo de pecados. Señoras, ¿cuántas veces ustedes le han dicho a su marido algo e inmediatamente el marido dice, ese no soy yo? Estás hablando del vecino, estás hablando de mi hermano, estás hablando de mi primo, pero yo creo que te estás equivocando. Estás siendo un tanto severo conmigo. Yo creo que nosotros deberíamos pensarla 2 veces antes de decir frases como esta. Porque si alguien nos está mostrando que algo no está caminando bien, por lo menos deberíamos examinarnos. Así que podemos decir que estos pecados por ignorancia son pecados de los cuales
no estamos conscientes que lo estamos haciendo. Sucede en familias de otro lado del mundo, sucede en familias muy lejanas, no hay ninguna aquí, pero me han platicado de que por allá en Japón sucede que a veces hay ciertas rivalidades al interior de las familias. Y esas familias actúan de una manera en la que pareciera ser que está este personaje misterioso, tormentoso, llámese tía, cuñada, suegra, abuela, madre, para no encartonar a nadie y que no piensen que estamos hablando de nadie de por acá. Pero entonces, en algún momento de la Navidad, del Año Nuevo o de cuando te reúnes, esta persona está actuando de una manera tan natural y de repente sufre una mutuación y hace una maldad, 2, 3 minutos de esta maldad, pero a los 2, 3 minutos ya está con su sonrisa. Y el corazón de una persona ha sido herida por un acto pecaminoso. Pero en 2 o 3 minutos esta persona cambió de ser mala a ser muy buena. Y si tú en ese momento le dijeras, estás pecando, esa persona lloraría y te diría que no está pecando. ¿Y sabes por qué? Porque no se está dando cuenta de su pecado. Y si no se está dando cuenta de su pecado, lo único que eso comunica es que ese pecado ha estado ahí por mucho tiempo. Bueno, alguna vez alguien me dijo, es que está en mi ADN. Y tampoco soy médico, pero le tuve que decir lo siguiente, puede que esté en tu ADN, pero cuando tú lees el ADN de un cristiano, eso que tú estás haciendo no está. ¿Lo ves? Pecados por ignorancia, aquellos que que no los hacemos de manera consciente, pero que los estamos haciendo. Participamos de ellos, coparticipamos de ellos, los abrazamos, los amamos, y que de todas maneras, sea involuntario o no, es pecado. Miren, porque la cristiandad de nuestros días habla de 2 tipos de pecado. Pecado de comisión. Un pecado de comisión es un acto deliberadamente incorrecto. Es decir, sabes que no lo debes hacer, pero lo haces. Es un pecado de comisión. Pecado de omisión, no hacer lo que debo hacer. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos que comunicar el evangelio. Todos sabemos aquí que tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. No hacer eso es un pecado de omisión. Es decir, voluntariamente. ¿Y cuál es la mayor defensa para eso? Es que no tengo el don. No tengo el don de evangelismo, por eso no lo hago. Bueno, esa no es la mejor defensa ante tu acto deliberado de desobediencia delante del Señor. Pero entonces, hermanos, hemos resuelto nuestros pecados en comisión y en omisión, pero este pasaje nos lleva a esos pecados por ignorancia. ¿Sabes que la Biblia nos da una respuesta a los pecados por ignorancia? ¿Sabes que la Biblia confronta el tema de los pecados por ignorancia? Pablo nos llama en la carta a los Efesios a hablar la verdad en amor. Entonces, cuando una persona está pecando por ignorancia, esa persona no necesita oración, esa persona no necesita que ayunes por él, esa persona no necesita que lo evangelices, no. Esa persona necesita que te sientes con él y que hables la verdad de Dios en amor. Que le digas sus pecados. Y ese es el ministerio difícil que a veces la iglesia no quiere asumir. Digo, porque no es como que vas a tener una gran fila si dices, mira, yo quiero señalarte 20 pecados que he visto en los 20 años que tengo de conocerte, uno por año. Y pasan los 20 años y tú puedes decir, qué bien guardados lo tenías. No opera así. ¿Por qué es que necesitamos a la iglesia? Bueno, porque ese es el ministerio de la iglesia. Cuando Pablo habla de eso en Efesios 4, no está hablando del ministerio solamente de los ancianos, no está hablando solamente del ministerio de los diáconos, está hablando del ministerio de la iglesia. Somos llamados a hablar la verdad en amor, a exhortar
en amor. Y la única solución para los pecados de ignorancia es el ministerio amoroso de la verdad. Número 4, el tabernáculo era temporal. Verso 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Entonces, el énfasis que el autor de Hebreos está dando en este verso por el Espíritu Santo es que mientras el tabernáculo estaba de pie, mientras el tabernáculo estaba en función, sería algo temporal, aunque verdaderamente eso apuntaba a algo eterno. En el momento de la muerte de nuestro Señor, usted recordará, en la expresión consumado es, algo pasó en el templo de Salomón, de Herodes el Grande, perdón. Algo pasó en el templo de Herodes el Grande, el templo que Herodes había reconstruido para que los judíos adoraran, y es que el velo se rasgó. ¿Se acuerdan de ese momento en los evangelios? ¿Se acuerdan cómo ese velo se rasgó? ¿Se acuerdan cómo es que se rasgó? De arriba hacia abajo. Esa era la idea, de arriba hacia abajo, de la ordenanza de la que ya hemos hablado, se estaba comunicando, ya no hay más necesidad, porque ya el sacerdote presentó su sacrificio y fue perfecto. Ya no necesitamos un velo que nos separe. Ahora gozamos del pleno acceso a la presencia de Dios. De esto que había pasado en el desierto por generaciones, ahora el Espíritu Santo estaba enfatizando, el camino se abrió. Y eso apunta al sacrificio final del Señor. Vean cómo lo dice Hebreos 10, hay un capítulo adelante, versos 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, vean el cambio, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Puedes ver la gloriosa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo? No, ya la nación no necesitaba esperar más de 300 días para confesar su pecado. Habemos personas que tratamos el pecado de maneras diferentes. Y lo explico. Hay personas que pecan y en el instante están llorando, están quebrantados, están diciendo, Señor, otra vez. Hay personas que no. Personas que pecan y pueden estar 3 días y van a estar callados nomás y se les va el hambre, se les va el sueño, se les van un montón de cosas, pero no vienen delante del Señor. Y si alguien está cerca de ti, vas a tener un llamado a tu conciencia diciendo, ¿qué traes tú? Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, incluso puede ser la persona con la que trabajas, que pasas 8 horas al día. Entonces, ¿tú traes algo distinto? ¿Algo te pasó? ¿Algo ha sucedido últimamente en tu vida? Vean cómo en la misericordia de Dios, aún pecadores nos pudiera preguntar si todo está bien. Fernanda y yo una vez viajamos a Veracruz y cuando nos entregaron la maleta que había ido debajo del avión mientras nosotros íbamos arriba, nos la entregaron destrozada. Literalmente, o sea, me la dieron y yo no sabía cómo. Toda la ropa se veía, inmediatamente comencé a buscar que todo estuviera y cuando yo pregunto a la aerolínea, nadie se quería hacer responsable de mí. Bueno, finalmente después de hablar y demás, la flejaron con plástico y salí con una maleta flejada y con algo de dinero por lo que ellos creyeron que había destruido. Pero cuando yo iba saliendo con esa maleta toda destruida, entonces es como si el Señor te manda mensajitos, ¿no? Iba este señor en silla de ruedas, sin que nadie lo ayudara, echándole ganas ahí, con su tanque de oxígeno, de estos pequeños tanques de oxígeno que la gente trae. Y luego no sé cómo habían amarrados, no llegaba a ser una maleta, pero posiblemente una mochila para unos 8 o 10 kilos detrás de él.
Y yo vi a este señor y yo dije, válgame. O sea, yo me pongo triste por una maleta. Y este hombre está aquí caminando sin ayuda. Ve tú a saber desde dónde viene, cómo se subió, cómo se bajó. No traigo oxígeno, vengo caminando, vengo platicando, hasta me acabo de comprar un café. O sea, lo que quiero decirte es, Dios pudiera hablarte de muchas maneras, de muchas formas, para decir, hey, ¿qué traes? ¿Qué traes? Y lo que vemos aquí es, básicamente, vean la gran diferencia. No tenías que esperar todo un año entero para que el sumo sacerdote llevara tus pecados. Mi hermano, ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios, adorarle, agradecerle, confesar cuando pecamos, cuando fallamos. Y de hecho deberíamos de estar muy agradecidos que una de las obras del ministerio del Espíritu Santo en nuestros días es redarguirnos de pecado. Cuando un cristiano peca, ese cristiano va a ser redarguido por el Espíritu Santo y entonces va a ir a la presencia de Dios, se va a humillar y va a pedir perdón porque ha fallado. Fin del asunto. No guardamos nuestro pecado. Lo que nos distingue como creyentes es que cuando pecamos el Espíritu Santo nos redarguye y nuestra respuesta entonces es ir a la presencia de Dios a confesar nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Y número 5, el tabernáculo era algo de la adoración externo, no interno. Era un tipo de adoración externa, no interna. Verso 9 y 10, este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan hacer perfecto en su conciencia el que practique ese culto, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, como ya el autor lo ha dicho, el tabernáculo era una parábola o una ilustración de lo que vendría en Cristo. Los sacrificios que se ofrecieron, la sangre sobre el propiciatorio, nunca logró que el corazón de los israelitas cambiaran. Nunca logró que la conciencia del adorador realmente fuera tranquilizada. Así que todo fue algo ceremonial, no moral. No moral. La palabra para perfección que se usa aquí, ya el autor la ha usado a lo largo de los capítulos que hemos estudiado, es la palabra teleio, y es esta palabra que se usa para hablar de perfección, y en el caso de Cristo, para hablar de estar completo. Cuando la palabra teleio es ofrecida por el autor de Hebreos para hablar de Cristo, eso no significa que en algún día Él fue imperfecto, porque Él ha sido perfecto desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Pero cuando esa palabra teleio está allí para Cristo, lo que está comunicando es que Él está completo para salvarnos. Ahora el autor usa teleio para hablar de nuestra conciencia. Para hablar de nuestra conciencia. ¿Y de qué manera nuestra conciencia puede ser perfeccionada o puede ser completada? Bueno, entonces hay que entenderlo a la luz de este pasaje. Conciencia es la condición interior del adorador. Es la condición interior del adorador. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. Esto jamás lo hubiera logrado o lo hubiese alcanzado el antiguo pacto. Es su santidad
viniendo a nosotros. Es su sinceridad viniendo a nosotros y dándonos la capacidad de poder confiar en el Señor totalmente. Entonces los sacrificios que se ofrecían al Señor servían para contener la ira de Dios, pero no para perfeccionar la conciencia del adorador, quedando todo en el exterior. Pero tan pronto como terminaba un sacrificio, se requería otro. Pero ahora en el nuevo pacto se ha puesto orden, como dice el autor a los Hebreos aquí, y podemos tener una limpia conciencia por medio de nuestro sumo sacerdote. Veamos los últimos 4 versos y ve cómo Cristo está siendo superior a los sacerdotes y a los sacrificios que estaban siendo llevados a cabo en este tiempo. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su sangre, obteniendo redención eterna. Vea ese pero del verso 11. Pero es importante porque ese pero demarca la diferencia entre el antiguo pacto, lo que el antiguo pacto no pudo alcanzar, pero que ahora Cristo está logrando. Nuestro Señor alcanzó aquello que el antiguo pacto solo pudo apuntar. Y luego la palabra apareció enfatiza el hecho de que el plan de Dios se ha hecho visible en Cristo. El plan de Dios se ha hecho visible en Cristo. Por lo tanto, el tabernáculo celestial no está siendo hecho por mano humana. Y si no está siendo hecho por mano humana, entonces no sufrirá los estragos del tiempo. Será eterno. No así el tabernáculo terrenal. Así que el sacrificio de Cristo sí trata con el pecado. Este sacrificio por el cual tú y yo hemos sido aceptos delante del Padre sí trata con el pecado. Esta sangre sí logra la redención de una vez y para siempre. Esta sangre sí nos asegura una herencia plena. Esta sangre sí limpia nuestra conciencia. Así que aquí se contrasta los sacrificios animales y el sacrificio de Cristo. Mientras el antiguo pacto solo trataba con limpieza ceremonial, el presente pacto limpia totalmente nuestra conciencia. ¿Por qué es que tú te puedes saber perdonado totalmente a pesar de todos los pecados pasados? ¿Por qué te puedes saber perdonados? Bueno, porque la ofrenda que este sumo sacerdote presentó sí limpia nuestra conciencia. Así que ya no tenemos una cobertura temporal, sino tenemos una limpieza real. Una limpieza que no apunta a lo ceremonial, sino que es una limpieza genuina y real. Ya no requerimos más sacrificios, sino que hemos sido redimidos y esa obra es perfecta. Y esa obra se resume en el verso 12 cuando dice precisamente por medio de su sangre obteniendo redención eterna. Tenemos redención eterna en Cristo. Ya no necesitamos más sacrificios animales. Hebreos 10 del 10 al 14 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110:4. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Por cuántas ofrendas? Una sola. Por una sola ofrenda es que somos limpios de nuestra conciencia.
Por una sola ofrenda es que nuestros pecados han sido borrados, quitados de la memoria de Dios. Así que redención eterna es el pago por rescate, de aquellos que eran esclavos al pecado. El Señor te redimió, te rescató, pagó un rescate por ti. Y luego el autor nos dice que hay bienes futuros. Y lo que tenemos que reconocer es que estos bienes futuros son reales para toda persona salva. Llegamos a esos bienes futuros cuando llegamos a la salvación por medio de la gracia a través de la fe y para la gloria de Cristo. Vean cómo Jeremías 33:8, cuando anuncia el nuevo pacto, anuncia esto: los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. ¿Puedes ver eso? Limpiaré toda la maldad que cometieron contra mí, perdonaré todas las iniquidades. Bueno, mi hermano, eso no lo logró el antiguo pacto, pero sí lo logró Cristo. Y por esa razón es que Él tenía que morir en la cruz. Y por esa razón es que Él tenía que presentar su vida, su ministerio, su labor sacerdotal como el Hijo de Dios y como el Hijo del hombre. 100% Dios, 100% hombre. Versos 13 y 14 para terminar. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más? Vean cómo el argumento va de lo menor a lo mayor, va de la ofrenda de machos cabríos y de toros a la ofrenda que Cristo está presentando por nosotros. Pero también observen que acercarse al Señor bajo el antiguo pacto requería de limpieza ceremonial. Esa limpieza ceremonial era alcanzada, o era lo que hacían las cenizas, para que alguien pudiera ser puro ceremonialmente. Necesitaba un poco de ceniza sobre su cuerpo. Y no estamos hablando de la cruz de ceniza. Yo no creo que el asunto se arregla con un poco de ceniza el miércoles santo. No. Ellos colocaban esta ceniza sobre su cuerpo porque era la manera como ellos estaban diciendo: ok, Señor, tú lo ordenaste. Si esta es la manera de ser limpio ceremonialmente, entonces venga la ceniza que tenga que venir. Pero esa limpieza ceremonial no comunicaba limpieza moral. Y lo que el Evangelio está logrando contigo y conmigo no es que tengamos limpieza ceremonial. Lo que el Evangelio realmente está logrando en la vida de un pecador es que sea limpio moralmente. Por eso es que cuando una persona llega a encontrarse con el Señor, abandona y deja atrás su pasado, su conducta pecaminosa, adquiere nuevos hábitos, adquiere una nueva familia, adquiere un nuevo nombre en el Señor y comienza a hacer de su vida una praxis, comienza a vivir de una manera tan diferente que no debería haber confusión. Escúchame bien, nosotros no deberíamos tener confusión para distinguir a un pecador. Pero un pecador tampoco debería tener confusión para distinguir a alguien que se jacta de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que está logrando es pureza moral. Y esa pureza moral
me lleva a tomar decisiones y convicciones en la vida diaria. Y en la vida diaria, esas convicciones morales pudieran llevarme a hacer algo como esto. Pudiera hacerlo, pero por convicción no lo voy a hacer. Pudiera ser igual que tú, pero por convicción no lo voy a hacer. Entonces, no tenemos un problema con la ceniza, porque realmente no buscamos limpieza ceremonial. Lo que el Evangelio ha hecho es darnos pureza moral. Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha, sin defecto, para entonces asumir ser nuestro sustituto expiatorio. Pero finalmente el autor habla que somos purificados de obras muertas para servir al Dios vivo. Somos purificados de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué son obras muertas? ¿Qué son obras muertas? Bueno, es todo aquello que hemos hecho o que hemos intentado hacer para ganar el favor de Dios. Es todo nuestro esfuerzo religioso, son todas nuestras obras morales que buscan presentarnos o hacernos bien delante de Dios. Y tú pudieras decir, eso me suena más a catolicismo que a cristianismo, pero si no nos damos cuenta, muy rápidamente podemos llegar a hacer o a practicar obras muertas. Mi hermano, si todas las obras que tú y yo como cristianos hacemos no tienen como enfoque primario glorificar al Señor, entonces mejor no lo hagas. Si lo que tú estás queriendo hacer no tiene como objetivo que la gloria sea de Dios desde principio hasta final, entonces mejor no lo hagas. Porque es rápidamente que llegamos y estamos de nuevo en la carretera de buenas obras. Bueno, un antídoto para esto es que siempre que haces una obra vas a tener a alguien que alabe esa obra, pero inmediatamente tú tienes que ratificarle a esa persona que la gloria es de Dios y no es tuya. Pero estas obras muertas están muy dentro del católico que todo latinoamericano trae adentro de sí mismo. Espero que entiendas esa expresión. Nuestras obras realmente tienen que tener como enfoque servir al Dios vivo, glorificar al Señor. Así que la obra de Cristo realmente elimina nuestra culpa y limpia nuestra conciencia. Si la obra de Cristo es real sobre tu vida y sobre mi vida, mi culpa será eliminada, mi conciencia será limpiada. Entonces personas redimidas como tú y como yo buscaremos adorar a Dios por encima de todas las cosas. No me impondré por orgullo, no me impondré por conocimiento, no me impondré porque conozco a 2, 3 personas que me pudieran ayudar si estoy en un problema. No, mi culpa ha sido eliminada, mi conciencia ha sido limpiada. Esta es la obra que nadie puede lograr o alcanzar para ti, para mí, solo Cristo. En otras palabras, el creyente se ve mal buscando el favor de otros hombres, porque cuando buscas el favor de otros hombres, tú estás despreciando el favor más grande que un creyente tiene, es el favor de Cristo. Él perdona tus pecados, Él elimina tu culpa, Él está limpiando tu conciencia. Entonces no vamos caminando por el mundo buscando caer bien a todos, no vamos caminando por el mundo buscando ser el señor o la señora simpatía para todo el mundo, no. Caminamos con el mundo conscientes de algo. Yo era un vil pecador y el Señor me perdonó. Mi conciencia estaba totalmente corrupta y sucia y el Señor me la limpió y eliminó mi culpa. Entonces, ¿qué me queda con eso? Vivir para la gloria de Dios. Vivir para adorar al Señor. Solo la obra completa de Cristo nos rescata del intento tonto de las obras muertas y nos coloca en el trono de Dios para adorarlo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Vean cómo lo dice Pablo en Romanos 6.
¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho, ¿qué? Siervos de la justicia. O sea, ¿por qué el Señor nos libera? Porque quiere que seamos sus siervos. ¿Qué hace un siervo? Reconocer y adorar al Señor por doquier. Y luego véanlo en Tesalonicenses 1:9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servir, para adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces estos versos nos recuerdan, fuimos perdonados, hermanos, fuimos perdonados no solo para librar el juicio, no solo para no ir al infierno, fuimos perdonados para adorar a nuestro Redentor. ¿Estás adorando ahora mismo a tu Redentor? ¿Estás teniendo una vida de adoración al Señor? ¿Estás teniendo una vida devota al Señor? ¿Estás teniendo una vida que cuando otros la ven y pueden ver tu diario vivir y pueden ver que posiblemente en medio de tus propios problemas, tu respuesta no es la queja, tu respuesta no es la incertidumbre, tu respuesta es la adoración por Dios? La adoración por Dios. Hebreos 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. ¿Qué vamos a demostrar? Gratitud, acción de gracias al Señor, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y con reverencia. Bueno, ¿cómo entender ese servicio aceptable? Hay dos palabras que te lo presentan aquí. Debe de ser con temor, debe de ser con reverencia. Y aunque parecieran que uno comunica a la otra, que el temor comunica la reverencia, vean cómo el Señor está siendo tan claro y marcado a nuestras vidas. Temor y reverencia. Cuando tenemos un bajo estándar de la santidad de Dios, comenzamos a conducirnos sin temor y reverencia. Comenzamos a hacer de la vida cristiana una pachanga continua en vez de una forma o estilo de vida que busca glorificar y entronar a Dios en todo momento. Hebreos 13:21. Los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿a qué te llama este pasaje para terminar? Pudiéramos tener varias aplicaciones, pero el pasaje claramente nos llama a una vida comprometida, a una vida de total separación con el pecado, a una vida de total separación del pecado. Levítico 10:1. Nadab y Abiú fueron consumidos porque trataron de innovar o de inventar algo que Dios no les había pedido. Entonces, ¿a qué te llama un pasaje que te recuerda el tabernáculo? La santidad que ese lugar comunicaba de parte de Dios, de un Dios santo. Por otro lado, la santidad a la que los levitas eran llamados, aunque fuese ceremonial, pero ellos seguían siendo distinguidos entre la nación por esta mitra que comunicaba una verdad a toda la nación, santidad a Jehová. Entonces hay un recordatorio para nosotros de un Dios santo, y de cómo nosotros deberíamos de estar separados del pecado. Y la única manera de estar separados del pecado es sometiéndonos a la voluntad del Padre. Entonces lo voy a decir en 3 expresiones para terminar y orar. Número 1, Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Por qué nos recuerda el tabernáculo? ¿Por qué nos recuerda lo que Cristo ya hizo por nosotros en el Calvario? Porque Él quiere que te acerques a Él.
En otras palabras, Dios quiere que con sinceridad vengamos el lunes, vengamos el martes, vengamos el miércoles, le busquemos en oración, abramos nuestras Biblias, leamos la Biblia, permitamos que la Biblia hable a nosotros. Acércate a Él. No esperes al domingo para acercarte a Él. Porque posiblemente si te esperas hasta el próximo domingo para acercarte a Él, ni ganas tendrás de acercarte a Él. Nuestras ganas de acercarnos a Él viene porque ha sido alimentada durante toda la semana. Número 2, Dios es singular en cuanto a este acercamiento. Él dice cómo debemos acercarnos a Él. Ya no hay tiempo para estos pasajes de Hebreos, pero cuando Él nos habla de acercarnos, nos dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, vengan y encuentren el oportuno socorro para su alma. Él es singular. Él no necesita que tú y yo le ayudemos para decir: Señor, pues ahora me voy a acercar y voy a innovar con mi forma de acercarme. No, Él está diciendo: acércate, ven, entra con confianza, entra con seguridad. La muerte de mi Hijo Jesús ha abierto un camino nuevo para que tú puedas hacerlo. Y número 3, recuerda esto: Dios es santo, Dios es bondadoso y Dios es puro moralmente. Nosotros nunca vamos a ser santos como Él es. Nosotros nunca vamos a ser bondadosos como Él es. Nosotros nunca vamos a ser moralmente puro como Él es. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, pero ese es nuestro estándar. Por eso quería su sí. Ese es nuestro estándar. No estamos buscando tener la estatura de Zaqueo. ¿Se acuerdan de lo que dice el Evangelio, no? Acerca de Zaqueo, que era un hombre ¿qué? Bueno, ya si no han leído eso en la Biblia y pasaron por la escuela dominical, por lo menos saben el corito, ¿no? Zaqueo era un chaparrito así. Pareciera ser que algunos de nosotros como creyentes tenemos a Zaqueo como estándar. Y estamos queriendo parecernos a Zaqueo. Hermano, ese es un estándar muy pequeño. Que hasta si un pecador viniera hoy en día y creyera en el Señor en ese día, ¿ya tendría el estándar de Zaqueo cumplido? No. Nuestro estándar de santidad, nuestro estándar de pureza moral, nuestro estado de bondad es Cristo. ¿Por qué? Porque es un alto estándar. Mientras más lo conozco, sé que no voy a llegar, pero el Espíritu Santo nos está ayudando todos los días en este proceso llamado santificación a parecernos un poquito más. Un poquito más. Y yo creo que eso nos debe desafiar. Así que quisiera simplemente dejarte 2 preguntas. ¿Cómo pensamos acerca de la santidad de Dios el día de hoy? ¿Realmente la santidad de Dios tiene el peso que debería tener sobre nuestras vidas? ¿Realmente busco su santidad todos los días y trato de vivir para su gloria todos los días? ¿O simplemente su santidad es algo de lo que canto el domingo cuando vengo a la iglesia? Bueno, yo creo que a la luz de este pasaje entendemos que su santidad no es algo del día domingo. No es algo ni siquiera al interior de una iglesia, sino es algo que debo buscar continuamente. Y número 2, quisiera preguntarte: ¿cómo estás pensando acerca de tu pecado? ¿Cómo estás pensando acerca de tu pecado? Termino con las palabras del autor en el 12:22. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hermanos, Dios no quiere que tú y yo simplemente pasemos de largo por su presencia.
Pareciera ser que esta era la solución para los judíos en el tabernáculo: pasar de lado, pasar de cerca. Para ellos el camino estaba cerrado, para nosotros el camino está abierto. No pases por afuera, no te aproximes a la presencia de Dios y te conformes a decir: pues aquí se siente muy bien, se siente muy bonito estar aquí de lejos. No, la misma escritura te dice: acércate pues confiadamente. Entonces el lugar de un creyente no es fuera del lugar santísimo, el lugar de un creyente es dentro del lugar santísimo, y entramos al lugar santísimo porque el pionero de nuestra salvación entró primero. Él entró primero. Señor, te adoramos esta tarde. Mientras leemos estos versos y nos damos cuenta de cómo simplemente el tabernáculo comunicaba cosas más grandes, más bellas, más hermosas para todos aquí. Pero ahora tenemos la realidad. El sumo sacerdote entró a ministrar de una vez y para siempre, y su sacrificio nos alcanzó. Y ahora podemos disfrutar de ese sacrificio pleno y perfecto para cada uno de tus hijos que han venido a ti por fe, por gracia, a los cuales tú has convocado del norte, del sur, del este, del oeste. Has tenido misericordia de nosotros, bueno, cuando no lo merecíamos. Y ahora mismo, si hay alguien aquí que te está buscando, pero siente que no hay misericordia para él, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo traiga convicción a su vida de tu gran amor, de tu gran poder, de tu gran favor sobre nuestras vidas. Convéncenos tú, Espíritu Santo, porque si tú nos convences, entonces verdaderamente seremos llamados. Pero no permitas que nuestra convicción venga por hombre, sino que venga por tu Espíritu Santo. Y que entonces, cuando determinamos seguirte, lo hagamos como este pasaje nos indica hacerlo. Que te podamos servir y adorar con limpia conciencia, sabiendo que toda nuestra mente, que toda nuestra vida, que todo nuestro andar, que todo nuestro vivir te está glorificando a ti. Que no hay un solo ápice, que no hay un solo lugar, un solo rincón en mi vida que no está proclamando y gritando las grandezas, el poder y la exaltación de Cristo en mi vida. Sé tú glorificado entre nosotros. Sé tú glorificado entre nosotros. En tu nombre oramos, Señor, esta tarde. Amén.